Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio más de En Vivo de Behavioral Pills. Estas entrevistas que hago son justamente una oportunidad que tengo para conocer a diferentes profesionales que trabajan en el mundo de Behavioral Science, de Behavioral Design, en diferentes organizaciones que, digamos, lógicamente se dedican a diferentes industrias. Y la invitada que tengo hoy día es una profesional que conozco ya hace un tiempo, y ya vamos a conversar un poquito más sobre eso. Así que estoy súper contento de poder tenerla en el episodio, porque además trabaja en una empresa muy importante en el Perú, y además, como novedad, para muchos está justamente comenzando también a pasar a una empresa ya en la que he hablado bastante y que justamente he tenido la oportunidad de conversar con el CEO, Gonzalo Camiña, que la empresa es B-Way. Así que tenemos a la nueva reclutada en el equipo peruano de B-Way, que va a estar con nosotros. Así que de verdad que es una invitada de lujo. Estoy súper contento de poder tenerla y poder compartir su experiencia con ustedes. Pero antes de traerla a la llamada, quiero pedirles que no se olviden de poder suscribirse al canal, porque en sencillo el motivo por el cual deberían hacerlo es porque no siempre van a enterarse de estos episodios cuando lo posteo en las diferentes redes. Lo posteo en Instagram y en LinkedIn, pero a veces los algoritmos, no sé, no quieren mostrar todos los posts que uno hace. Entonces, si te suscribes al canal en este momento, cada que yo suba un video de lo que sea en YouTube, te va a aparecer la alerta en YouTube. Entonces siempre vas a estar al tanto de que hay un nuevo episodio que no te puedes perder. Y en realidad cada vez tengo más invitados y más invitadas, así que no quiero que te pierdas nada. Entonces, ahora sí, quiero darle la bienvenida. Antes de darle paso, quiero contarles quién es la persona que invita hoy día y que va a venir. Es Pamela Molero. Ella es una profesional que actualmente tiene el rol de Behavioral Designer en una empresa tan importante como RIMAX Seguros en el Perú. Esa es la aseguradora más importante del país, pero además tiene un background bien interesante porque ella es comunicadora de profesión y vamos a hablar mucho sobre esos temas de comunicaciones. Tiene además una maestría en dirección de marketing de Centrum Católica, aquí también en el Perú, y tu carrera antes de entrar como behavioral designer era en investigación de mercados, en una agencia también conocida aquí en Perú que se llama Arellano, que le da un buen background siempre cuando las personas me preguntan, oye, ¿y qué sería bueno que sepa antes de meterme a behavioral design? Investigar, saber hacer investigación es súper útil, especialmente cuando uno está haciendo diagnósticos. Así que creo que el perfil de Pame está súper interesante, y algo que también quería mencionar es que le tengo un cariño especial porque además es exalumna mía en un curso, uno de los cursos que dictamos de Behavioral Design en UTEC, y por ello conozco a ciencia cierta y de primera mano lo excelente que es como profesional y lo dedicada y empeñosa que es en lo que hace. Así que ya, sin hacerla mucho más larga, quiero darle la bienvenida a Pame Molero. Hola Pame, gracias por venir al programa. Estoy súper contento de tenerte del otro lado. Hola, Choyos, muchas gracias por invitarme y por la presentación que me has hecho. Súper feliz de estar aquí. No, súper merecida, de verdad. Como decía, de verdad, Pame, nos hemos conocido por el espacio de educativo, pero cuando, digamos, terminaste el curso y pasaste a RIMAC, yo dije qué chévere, porque RIMAC, pues, finalmente es una de mis casitas, ¿no? Es el lugar donde yo también comencé con todo el tema de behavioral design, y saber que estabas pasando de ese equipo, pues, me ilusionó muchísimo. Así que ya tendremos la oportunidad de conversar un poco sobre tu experiencia, pero antes, yo he hecho una breve introducción, pero cuéntale un poco más a los que nos están escuchando, un poco sobre ti. ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? ¿Cómo llegaste aquí? Y de ahí retomamos un poco la entrevista. ¿Te parece? Sí, perfecto, dale. Bueno, Choyos, hola a todos, todas. Yo soy Pamela Molero, como ya Choyos ha contado. Yo de profesión soy comunicadora, estudié comunicación audiovisual y luego estuve trabajando en el mundo de los contenidos audiovisuales, especializándome más que nada en edición de video en postproducción. De hecho, también tengo un diplomado en postproducción de video. Era lo que más me gustaba en ese momento. Me dedicaba a animar en 2D, en 3D, a grabar cursos. Trabajé en Creana, de hecho, que es una startup de educación súper grande. Empezaron en Perú y ahora ya están en México, en Argentina. Pero justo cuando ya estaba casi que logrando, digamos, establecer mi carrera profesional, sentía que me faltaba algo, sentía que me faltaba la parte más estratégica, porque de hecho durante toda mi carrera, algo que me gustaba muchísimo más que el hecho de grabar y sentarme frente a la computadora a editar, era entender a las personas, entender, digamos, cómo puedo hacer que su actuación frente a la cámara
sea súper natural, cómo puedo hacer para que se sientan menos nerviosos. Entonces, desde que las personas entraban al set, yo ya iba viendo más o menos cómo podía ayudarlos o ayudarlas a sentirse más cómodos. Entonces, de hecho, por eso me buscaban en algunos de los directores de Creana, directores audiovisuales, me venían a buscar a preguntarme, me tengo esta persona que no está funcionando frente a cámara, por favor, ayuda. Entonces, yo quería moverme a algo que tenga más que ver con estrategia, más trabajo de personas, de entender a las personas. Entonces ahí es donde dije, me voy a mover a marketing, porque tenía conocimiento de que en marketing había esta área de investigación de mercados, que en marketing había todo el tema de conocimiento del consumidor. Entonces es ahí donde decido hacer mi maestría y creo que ha sido una de las decisiones más importantes en mi vida, porque ahí fue donde empezó todo y a desarrollarse toda esta pasión que tengo ahora por el entendimiento de las personas. En lo personal, yo siempre he sido una persona bastante curiosa, siempre me ha gustado entender y creo que es un común denominador en las personas que trabajamos en las ciencias del comportamiento. Cuando he escuchado, de hecho, tus entrevistas aquí en Behavioral Pills, creo que la mayoría lo menciona, ¿no? La mayoría dice, soy una persona que siempre ha tenido esa pasión por entender por qué las personas hacen lo que hacen o no hacen lo que no hacen. Y a mí me pasaba lo mismo. Entonces, yo llegué, de hecho, al behavioral casi de casualidad. Yo estaba viendo videos en YouTube, estaba viendo TED Talks y de pronto salió Dan Ariely, o una charla de Dan Ariely, y Dan Ariely es súper divertido cuando da sus charlas y el tema del que estaba hablando, que era justamente del behavioral design, me pareció increíble. No podía creer que había vivido mi vida hasta ese día sin conocer ese tema. Te estoy hablando más o menos 2020. Entonces, desde ahí empezó todo. Desde ahí dije, necesito saber más de esto. Yo ya estaba trabajando en consultoría, haciendo investigación de mercados, y dije, necesito usar esto. O sea, me da toda esta base para poder explicar con una base en ciencia el por qué las personas hacemos esto, por qué no hacemos esto. Entonces, es ahí donde empecé a investigar en internet yo solita cómo podía insertarme en behavioral. Te encontré a ti, encontré tus behavioral pills. De hecho, antes de llevar tu curso en UTEC, llevé tus behavioral pills, las que están en tu plataforma. Entonces ya tenía un poquito de base. También empecé a stalkear, me acuerdo, a personas en LinkedIn que tenían el título de behavioral designers. Y de hecho eso me desmotivó un poquito porque veía que la mayoría eran psicólogos. Entonces, igual yo con todas las ganas dije, no, yo voy a empezar a usar behavioral design, yo voy a ser behavioral designer. Y de casualidad terminé trabajando precisamente con las personas a las que estoqueaba. Entonces, bueno, así es como llegué aquí, casi de casualidad, pero creo que lo que más me ha movido ha sido siempre mis ganas de entender a las personas, mis ganas de ser curiosa, de saber más, de informarme siempre más. Entonces creo que así es como llegué aquí. Me encanta, de verdad me encanta tu discurso, Pame, porque has tocado temas que son súper reales y súper importantes. Por ejemplo, eso que mencionaste sobre... A ver, primero quiero resaltar la pasión que tienes por esto y creo que quiero resaltarlo porque eso es lo que más se necesita para esta disciplina, ya lo estás viviendo. Y lo segundo es que decías que, claro, al inicio veías que éramos más que nada psicólogos, yo incluido, pero algo que siempre digo es no tienes que ser psicólogo para ser un behavioral designer. Y eso es justo uno de los temas que queremos conversar hoy día, porque tú eres una, digamos, una comunicadora, pero dentro de la comunicación hay muchísimo de comportamiento humano. En realidad, en casi todo lo que hacemos hay mucho comportamiento humano. Entonces, ser psicólogo o psicóloga, pues te da una ventaja en el sentido de que, digamos, esos años de estudio los dedicaste específicamente a entender el comportamiento, pero eso no significa que saliendo de la universidad no puedas entender, o sea, dedicarte a entender el comportamiento, que es lo que tú has hecho y ahora eres de las behavioral designers, behavioral scientists más creo yo, más importantes en el Perú. O sea, estás teniendo mucha más experiencia por digamos, tanto por tu formación y siempre te agradeceré haber escogido aprender conmigo lo que pudiste haber aprendido, pero más aún por tu experiencia ya práctica y en la cancha en el equipo de RIMAC y ahora lo que vas a hacer también en el equipo de B-Way. Entonces, hay pocos profesionales en el país que tienen tu nivel de experiencia, así que te felicito por esa, digamos, te has labrado tu propio camino con todo lo que nos has contado, ¿no? Y gracias a esa pasión y esas ganas de aprender. Sí, gracias, Choyos. Sí, o sea, si yo te contara mi background, yo cuando salí del colegio, creo que es un crimen también para el sistema educativo, Siempre, que a siempre. los 16 años te pidan escoger lo que vas a hacer con tu vida. Exacto.
lo que te queda de vida. Y yo escogí ingeniería informática, de hecho. Ah, wow, eso no Entonces, sabía. sí, sí, yo estudié generales ciencias en la universidad. Wow, Entonces, sí, y ya luego dije, no es para mí, y empecé a construir, como tú dices, ¿no? He empezado a construir siempre entendiéndome más, entendiendo qué es lo que me gusta, encontrando mi pasión, y creo que eso es súper importante para todos. Entender que esa pasión o ese autoconocimiento viene cuando ya has empezado a desarrollarla, cuando ya has tal empezado cual. a estar en la cancha y ahí ya te vas conociendo un poquito más. Es en la cancha que nos cubre. Y es curioso porque la verdad que, a ver, para incluso conversar para la entrevista de hoy, a veces me olvido que eres comunicadora porque de verdad en la forma en la que te expresas o que te apasiona el comportamiento, siempre he creído que eras psicóloga. O sea, no porque uno sea mejor que el otro, sino porque la forma en la que muestras pasión por el comportamiento humano es lo que suelo ver en otros psicólogos. Entonces, creo que tú solita has ido descubriendo, ya no sabía que habías empezado en ingeniería informática, me parece lo caso, cómo puedes empezar de Sí, acá, ¿no? De acá y terminar por acá, ¿no? Entonces, sí. buenísimo. Pame, una de las cosas que justamente me interesa mucho poder aprovechar que te tengo aquí y preguntarte es, ok, con todo este background, con todo lo que has estado haciendo y estando en uno de hecho, RIMAC es tuvo uno de los primeros equipos de behavioral design. Entonces, creo que en términos de línea de experiencia, pues saben mejor que otras empresas qué se puede y qué no se puede hacer en este rol. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido hasta ahora tu experiencia como behavioral designer. ¿Qué significa para los que nos están escuchando y quizás aspiran a tener un rol así en sus empresas o a entrar, por ejemplo, a una empresa como la de RIMAC, a poder tener ese rol? ¿Qué pueden esperar? ¿Qué hace un behavioral designer? A ver, creo que un behavioral designer debería esperar eh, saber que tiene que ser muy cuestionador. Entonces, y muy cuestionador y también muy paciente y muy dispuesto o dispuesta a explicar la disciplina. ¿Por qué lo digo? Porque cuando entré a RIMAC, una de las cosas que más me gustaba hacer era cuestionar por qué me estaban pidiendo determinados proyectos. Entonces, siempre nuestro no negociable cuando llegaba una solicitud era, hay un cambio de comportamiento que se está esperando, entonces Ujú, a todo lo que nos pedían se le aplicaba esa pregunta. Entonces, primero, a veces cuando entramos y somos nuevos en una empresa, por ser, digamos, buenos colaboradores, lo que nos piden decimos ya, ¿no? Entonces, creo que un behavioral designer que recién está iniciando debe esperar más bien cuestionar. Entonces, te hacen una solicitud y la tienes que evaluar con un lente del comportamiento, ¿no? Acá puedo aplicar acá me están pidiendo un cambio de comportamiento o me están pidiendo más un objetivo de negocio, me están pidiendo de repente más que, no sé, que promueva indicadores que realmente no tienen que ver con comportamiento o con una claro. conducta. Ujú, Entonces, eso luego también, ahorita Behavioral está en un momento súper bonito. A mí me encanta porque los stakeholders realmente no saben mucho del tema, no saben mucho claro. de la disciplina. Entonces, estamos en un momento ideal para poder más bien enseñar lo que hacemos, mostrar qué es lo que hacemos. Entonces, eso es lo que yo empecé haciendo en RIMAC. Cada vez que me asignaban un proyecto y teníamos esta reunión de presentación, digamos, del brief, yo aprovechaba para preguntar, aquí de los stakeholders que están presentes, ¿quiénes saben qué es behavioral design? Y eso que ya habían trabajado con behavioral designers, pero nos confundían con los service designers o nos confundían con los UX. Sí, sí me pasa. Entonces, sí, entonces yo siempre aprovechaba para preguntar, ¿quién sabe, quién de aquí me puede decir que tiene claro qué es behavioral design? Entonces, por ahí una manito se levantaba. Entonces yo, ¿nos puedes contar un poquito sobre lo que es behavioral? Y a veces nos decían el concepto adecuado, a veces estaba un poquito mezclado con service, pero yo aprovechaba ahí para contarles qué era behavioral design. Y también qué es lo que íbamos a hacer, qué es lo que no íbamos a hacer. Ujú, Entonces, de esta forma ya nos posicionamos. Y yo me acuerdo que cuando entré a RIMAC, como en nuestro equipo estamos mezclados con los services y con los CX, nos mezclaban. Entonces, los behaviorals caíamos bajo el paraguas de service designers. Entonces, ujú, todos éramos los service designers. Pero ya después de empezar a hacer esa tarea de ir contando a los stakeholders quiénes somos, ya éramos más bien los behaviorals y incluso los service pasaron a ser parte del equipo de behavioral. Entonces,
esas son dos cosas. Y la tercera, ser súper curiosos. Ser súper, súper curiosos de por qué pasa algo. También, obviamente, estudiar cuáles son las metodologías, mantenerse siempre informados. Creo que eso es súper importante porque las ciencias del comportamiento están constantemente actualizándose. Siempre hay un nuevo artículo, siempre hay un nuevo paper. De hecho, ahora hay una plataforma, no sé si la conoces, que te resume los papers más relevantes, digamos, en el mundo del marketing basados en ciencias del comportamiento. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No sé cómo se pronuncia, pero es algo como ARI. A ver, No voy a preguntar eso para... Sí, es A-R y latina Y-H. ARI. Buen dato. Justo ahorita ha sacado su versión pago. Entonces, creo que eso es otra cosa, ¿no? Ser súper curiosos, siempre, como te decía, cuestionarse. A eso es a lo que nos vamos a enfrentar, al menos eso es a lo que yo me enfrenté cuando entré. Mira, estoy justo tomando nota de esos recursos, siempre son súper importantes, así que voy a investigar un poquito sobre eso y de ahí quizás lo comparto en los links del video. Pero ya que mencionaste también el tema de la diferencia entre behavioral design y otras disciplinas, en tus palabras, ¿cómo podrías definir lo que hace un behavioral designer versus, por ejemplo, mencionaste mucho service design, versus service design, por ejemplo? Sí, creo que como me gusta explicarlo, es el service va a ver la experiencia en tu end. Entonces, el service va a diseñar un flujo para evaluar los puntos de dolor, los pain, los cargar de diseñar, digamos, el todo. El behavioral se va a enfocar en un punto específico de ese flujo. Entonces, si es que dentro de ese flujo, el service me dice, Pamela, en este flujo que es para de repente el uso de determinado servicio digamos, agendar un chofer de reemplazo por la aplicación. Entonces el service va a diseñar todos los pasos y me va a decir, Pamela, en este punto necesito que el cliente complete este formulario. Y estamos viendo que no lo están haciendo. Y ahí entra el behavioral design. Entonces, ahí entramos nosotros a, por ejemplo, rediseñar la pantalla, proponer un rediseño de la pantalla, obviamente iniciando con un diagnóstico de por qué puede estar pasando lo que está pasando. Entonces ahí entramos en ese punto específico. Creo que esa es la diferencia más clara y la manera más fácil de entender también. Creo que de esa forma los stakeholders lo han entendido muy bien. Buenísimo. Sí, te doy toda la razón. O sea, son como diferentes niveles, ¿no es cierto? Como que... Y ahora que hemos hablado, que la diferencia con Service Design, hay otros roles, porque quiero ir llegando a eso, que es el tema de UX, ¿no? O sea, también se nos asocia mucho con UX y me hace mucho sentido porque en realidad entramos en temas muy, muy similares. Desde tu experiencia también, habiendo trabajado con el equipo de UX en Rimac, ¿dónde están esos espacios, tanto en común como en diferencia? Sí, bueno, estuve trabajando justo en un proyecto de la mano con una UX designer y ahí pude ver un poquito más sobre qué puntos en común tenemos, cuáles son las diferencias que en verdad me parecen bastante sutiles, pero es bastante similar a lo que pasa con los service designers. Lo que hacía la UX designer era diseñar todo el flujo, solamente que a diferencia del service, ella no estaba enfocada en identificar los puntos de dolor, los puntos de ganancia en ese flujo. Entonces, es más como voy a diseñar este flujo digital para que el usuario logre determinado objetivo. Entonces, lo mismo pasaba con los behaviorals. Entonces, yo como behavioral entraba en determinados puntos en donde se esperaba una conducta objetivo de parte del usuario. Entonces, le decía ya, aquí podemos usar este principio, aquí este otro, aquí debemos hacer un test para poder ver si es que una versión funciona mejor que la otra. Y eso también es otro reto. Estoy segura de que ya lo has vivido y seguramente Sí. lo has conversado, pero es un reto súper grande, el reto de la experimentación. Pero ese era mi rol, ¿no? Entonces, la UX designer me ayudaba o nos ayudábamos diseñando ella el flujo y yo entrando en puntos específicos para promover una conducta específica. Buenísimo. Entonces, es como una especie de sinergia, digamos, entre ambos roles. Así es una Sí. sinergia y eso es lo bonito cuando ya ves cómo cada rol puede dar valor, pero desde su disciplina. Claro, claro, exacto. Y Pame, ahora sí conectando un poco con incluso lo que tú traes desde tu carrera, que son las comunicaciones. Cuando a veces las personas me preguntan, no sé, mis clientes, quienes sean, me dicen, oye, ¿y qué hago con behavioral design? ¿Dónde puedo aplicarlo? ¿No?
una de las cosas más saltantes y quizás hasta más rápidas en las que se trabaja es en el tema de las comunicaciones, ¿no es cierto? O sea, llámese diseño no sé, de posts para las redes sociales, diseños de emails, diseños incluso de la misma web o de los flujos propios de la web, todo con la finalidad de comunicar o de influir en el comportamiento a través de la comunicación. ¿Cómo ha sido tu experiencia con esto? O sea, ¿sientes que también ha sido algo muy frecuente en tu práctica profesional? ¿Cómo crees que ha conectado tu aprendizaje, o sea, lo que tú traes de comunicadora con tu aprendizaje ya como behavioral designer? Ujú. Sí, bueno, esa experiencia ha sido a la vez frustrante y a la vez gratificante, porque, bueno, el VIT nos Ujú, define que podemos estar en tres tipos de actividades, ¿no? Están las comunicaciones, los procesos o los flujos ujú, y la infraestructura. ok, Entonces, en el primero, que es las comunicaciones, incluso el VIT dice, ¿no?, que es la manera más rápida de entrar en las empresas. tal Eh, cual. También hay procesos en los que podemos intervenir, pero creo que, al menos en mi experiencia, más nos asocian a las comunicaciones. Entonces, por un lado, es chévere porque sí hay bastante que hacer y sí es bastante rápido y ahí se puede experimentar súper fácil, podemos mandar A/B testings súper fácil, eh, pero a veces también ya se puede generar la confusión de que asocian behavioral design a solo comunicaciones. Ujú, Entonces, cuando han llegado esos pedidos, si bien sí, desde mi experiencia en comunicaciones me ha servido bastante porque obviamente me sirve saber cuál debe ser el tono, cuál es el objetivo de este mensaje, cómo ayudo a que cuál debería ser la plataforma por la que debe ser lanzado este mensaje. Entonces, eso me ha servido muchísimo. Igual creo que una persona no necesita haber estudiado comunicaciones para poder diseñar un mensaje. Eh, pero también ha sido frustrante, como te decía, porque a veces piensan que solo vemos comunicaciones. Entonces, en RIMAC nos ha tocado más bien salir a buscar nuestros propios proyectos. ujú, Entonces, por ejemplo, ahorita, bueno, como te digo, no nos pedían bastantes comunicaciones, incluso al equipo llegó una solicitud de, por favor, ayúdennos con este mensaje de cumpleaños. Entonces, era como, sí, o sea, es como, no, no vemos eso. O sea, aquí, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la conducta que quieres promover? No hay una conducta, es solo un mensaje de feliz cumpleaños. Entonces, como te digo, toca ser muy paciente, toca toca explicar bastante qué hacemos y qué no hacemos. Y, como te digo, también salir a buscar nuestros proyectos. Entonces, en RIMAC identificamos que había una oportunidad para colaborar con el área de responsabilidad social o el área de sostenibilidad. claro. Entonces, les pedimos a ellos, por favor, mira, queremos colaborar, aquí hay una gran oportunidad, compártanos cuáles son sus objetivos del año y nosotros les vamos a contar cómo los podemos ayudar. Entonces, ahí nos contaron que nos pasaron cuál era su calendario de actividades y hemos identificado varias en las que podemos intervenir y ya estamos en eso, de hecho. Entonces, súper bonito Buenísimo. porque ya no solo estamos viendo las comunicaciones que nos piden, sino que también ya estamos viendo más allá de las comunicaciones, porque también estamos viendo el flujo de la experiencia Claro. específica, entonces eso es chévere. Me encanta lo que dices y me causa mucha gracia el tema de los cumpleaños. Te creo completamente. Sí. Pero dijiste algo bien importante que quiero también resaltar y que me demuestra que cada vez la tienes, o sea, estás refinando mucho más tus habilidades de behavioral design y tu objetivo es generar un cambio de comportamiento, ¿no? Es decir, y esto para todos los que nos escuchan, cuando tratas con un behavioral designer, lo que debes estar buscando es que alguien cambie un comportamiento. No es, como te decías, oye, busca el behavioral designer para que haga una comunicación. La comunicación es la herramienta o el canal que vas a utilizar para apoyarte y tratar de generar ese cambio de comportamiento, pero no es la única forma tampoco, ¿no es cierto? Entonces, me encanta cómo lo has mencionado porque efectivamente eso es, o sea, no es pásame tu correo de cumpleaños y yo te lo hago más bonito, Exacto. sino qué quieres que cambie en la persona a la que le va a llegar este mensaje y yo te ayudo desde mi diseño a que ese comportamiento se modifique. No somos diseñadores gráficos, a veces ni siquiera tenemos idea de cómo hacerlo bonito, ¿no? Más nos dedicamos al Exacto. contenido que a veces incluso en la forma, ¿no? Pero me gustó eso. Mencionaste al final que han estado trabajando con el área de sostenibilidad, por ejemplo, o
¿Han podido ya implementar alguna de las intervenciones? ¿Han tenido algún resultado ahorita que se pudiera compartir? Solo estoy aprovechando en preguntar. Por ejemplo, lo que recién estamos iniciando todavía no se ha implementado porque estamos en la etapa del diagnóstico. Estamos viendo, hemos escogido la actividad de la donación de sangre y va a haber ahora una actividad que creo que todavía no se ha comunicado. Y en el pasado, cuando ellos vinieron a pedir nuestra ayuda, Marcela, que es una ex behavioral designer del equipo, que ahora está en B-Way, ella pudo intervenir una pieza para fomentar la vacuna contra la influenza. Entonces, ella aplicó lo que se aplicó en las vacunas COVID, no sé si fue Katie Milkman la que aplicó el endowment effect para decir, tu vacuna está reservada. Eso aplicó Marcela y tuvo diferencia significativa. Fue exitoso ese experimento, sí. Entonces, sí, y muchas más personas fueron a vacunarse contra la influenza gracias a su mensaje. Qué excelente anécdota. Gracias, Pame, por compartirla. Eso es, de hecho, sí, conozco a Marce, la he podido conocer, ya saliendo ella de RIMAC, la he podido conocer en las reuniones que hemos tenido de B-Way. Pero qué buen ejemplo, porque además me gusta porque además has mencionado que eso también vino de una investigación, es decir, algo que también hacemos los behavioral designers, behavioral scientists, no solamente es como que ya nos la fumamos y tratamos de pensar en soluciones, no, o sea, investigamos, vimos, ok, hacemos un poco de research y ver quién ha hecho qué y que haya funcionado y usamos eso también como sustento e inspiración para nuestras propias ideas, lo cual tiene por objetivo incrementar la probabilidad de éxito, ¿no es cierto? O sea, no, o sea, si me voy a inventar algo, pues puede ser muy creativo, pero no sé si funcionará. Nuestro objetivo no es ser creativos, nuestro objetivo es ser efectivos, ¿no? En generar el cambio de comportamiento. Qué buena anécdota. Y qué bueno entonces que también esté trabajando en ese tipo de proyectos, porque además no solamente son interesantes, son provechosos para la humanidad. Otra cosa que a veces me preguntan, y de hecho también lo viví cuando estuve en RIMAC, es que al trabajar en comunicaciones, tocamos así hombro con hombro con una subespecialidad del UX, que es UX Writing, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, es decir, esas personas que se dedican a escribir los copies, ¿no? Los mensajes, los textos, de nuevo, de todas las comunicaciones, ¿no? Incluso hay UX writers que hasta se dedican a trabajar, yo me acuerdo en esa época trabajaban en el chatbot, ¿no? O sea, cuando se estaban haciendo los primeros chatbots. Entonces, ahí podría haber también un poco más de confusión y es como que, oye, ya, a ver, si los behavioral designers me ayudan a escribir los copies para mis, no sé, mis anuncios, lo que sea, y tengo un UX writer que también escribe copies, como que cuál es la diferencia, cuál es la similitud, de nuevo, es un tema de sinergias. ¿Te ha pasado también que has tenido ahí unos, ¿no? Que tener que acomodarte con estos otros perfiles? Tal cual. De hecho, ahora estamos siendo mucho más firmes con que hay mensajes que no vamos a intervenir y hay mensajes que sí. Y también cómo los vamos a intervenir. Porque, de hecho, una lucha que tuvimos mucho en el equipo de Behavioral Design, Alba siempre iba promoviendo que contraten a un UX Writer, porque sí lo necesitábamos en el equipo. Y encontramos a Wata, que se llama Andrés, que no solo es UX Writer, sino que tiene una base de behavioral. Entonces fue como el candidato ideal para poder complementarnos. Entonces ahí hemos encontrado sinergias súper interesantes porque desde behavioral nosotros lo que hacemos es diagnóstico, que como tú bien has dicho puede ser, nos metemos a ver qué ya se hizo, no necesariamente tenemos que hacer un campo, podemos hacer desk research, ver la data de la empresa y luego ya le presentamos al UX Writer, mira, esto es lo que debe decir el mensaje y hay que usar este principio. Y como este UX Writer tiene base de behavioral, lo entiende a la perfección. Entonces, de esa forma hemos encontrado como la forma ideal de trabajar en las comunicaciones. Porque el problema con que nos limiten mucho comunicaciones no solamente es que behavioral no ve solo eso, sino que también no es nuestro expertise. Entonces, hay personas que sí tienen los recursos, digamos, para poder diseñar un mensaje que sea atractivo, que vaya en línea de los lineamientos de la compañía, que saben cómo redactar, ¿no? Entonces, creo que hay que respetar siempre cuáles son los roles de los diferentes
de las diferentes personas dentro del equipo. Claro, claro, te sigo perfecto. Escuchándote me hace pensar, y tú dime si te hace sentido o no en tu propia experiencia, pero me hace pensar que en una organización, estoy tratando de ponerme los zapatos de un gerente, ¿no? Que Ujú, tiene no sé, se encarga de un producto, de un segmento, lo que sea, y cuya responsabilidad radica, obviamente, en parte, en contratar al equipo más adecuado para poder, ¿no?, lograr sus metas, que básicamente son ventas, normalmente. Y yo me podría pensar, ok, yo tengo 5 cajas, ¿no?, que cubrir y tengo que escoger sabiamente, porque tengo recursos limitados, qué diseñadores o qué expertise necesito para sacar adelante mis proyectos. Entonces, ahí es donde competimos, lógicamente, con un service designer, con un UX, con UX writer, con un UI y todos los diferentes perfiles de diseño. Em, como yo lo vendería o como yo ahora lo vengo entendiendo, y esto puede ir cambiando con el tiempo porque uno va refinando, es que un behavioral designer es la persona que va a ayudar a este gerente a determinar qué se necesita para generar los comportamientos que llevan al negocio. ¿No es cierto? Es decir, un comportamiento es que la gente, no sé, compre una vez a la semana mi producto. Ya, ok, es un comportamiento específico, necesito que suceda. Entonces, el behavioral designer puede entrar contigo y entender y mapear todo lo que se va a necesitar, desde la estrategia de qué necesita tu producto, cómo tiene que ser la experiencia, o sea, te metes en todo para poder ujú, determinar qué se necesita para que el comportamiento ocurra. Y con eso puedes luego hacer sinergias con esos otros perfiles de diseño que van a poder implementar esa estrategia desde cierta orientación, utilizando, como tú dices, principios, research, etcétera, que tú determines que sea importante. Entonces, desde ese punto de vista, hay un asiento estratégico medio high level de un behavioral designer que se va a apoyar en esas otras disciplinas para implementar ese diseño. Eso es por un lado. Pero por otro lado, uno podría decir, ya, pero el behavioral designer también puede meter la mano en el diseño específico de esas piezas, de esos momentos, etcétera, etcétera. Entonces, podría ser que no, que alguien más se encargue de la estrategia y tú lo que haces como behavioral designers entras al detalle de decir, no, mira, lo que haces aquí es, podemos modificar uno o el otro. ¿Tú con cuál rol o con cuál asiento te sentirías más cómodo o te hace más sentido desde tu experiencia en trabajar justamente en una organización? Quizás para ayudar a no solamente a los chicos que quieren ser behavioral designers, pero también para las personas que tienen que venderle esto a sus gerentes. O ujú, quizás hay gerentes que nos están escuchando y que quieren entender cómo funciona esta vaina y armar, estructurar bien sus equipos. ¿Tú ujú. cómo lo ves? ¿Dónde crees que debería estar este rol? Yo creo que honestamente me sentiría cómoda en ambos. Eh, en el segundo caso, que es ver un tema específico, creo que me sentí más cómoda cuando recién estaba empezando, Ujú, porque sí necesitaba primero, habían hecho ya, qué es lo que se había avanzado, dónde podía entrar yo específicamente. Entonces, creo que es una buena forma de entrada con el rol de behavioral designer. Si es que hay un gerente escuchando, si es que tienen un problema de comportamiento, necesitan behavioral design o necesitan las ciencias del comportamiento, ujú, porque sin las ciencias del comportamiento pueden generar incluso estrategias basándose en la intuición o en el creo que esto está pasando por esto, pero una base que tiene una base, valga la redundancia, en ciencia, son las ciencias del comportamiento. Entonces, bueno, y con el primer rol que me dices que es ver más un proyecto holísticamente behavioral, me siento mucho más cómoda ahora y creo que también es importante entender que hay proyectos que sí se prestan a ser vistos desde completamente una visión behavioral y hay otros que de repente no tanto. Entonces, a mí siempre me ha gustado cuando puedo identificar, por ejemplo, yo en RIMAC he visto proyectos solo con behavioral. ujú. Entonces, y he diseñado incluso flujos, eh, porque sé que puedo eh, implementar behavioral mientras diseño ese flujo. Entonces, ahora que ya tengo más experiencia, sí me siento más cómoda en ese rol de tomo un proyecto y digo, acá necesito behavioral y luego de repente lo paso por el lente de un CX, que es el que Ujú, se asegura de que toda la experiencia esté ok. ujú. Entonces, de esa forma es como ya, acá está lo que estoy proponiendo como behavioral, creo que esto va a ayudar a que la conducta objetivo se promueva, pero necesito que te asegures que la experiencia está cumpliendo con los requerimientos. Entonces, de esa forma se trabaja en sinergia, pero es un proyecto que se ve desde el ente puramente behavioral. Muy interesante.
Sí, sí, coincido, pero y me gusta cómo tu respuesta tiene que ver también con tu etapa de desarrollo como behavioral designer, ¿no? O sea, es como que al inicio, como tú dices, cuando estás descubriendo todo y todavía no tenías, digamos, tanta experiencia, hace más sentido que entres en la táctica, que entres Ujú. en el diseño específico, en la pieza específica. Y creo que me has hecho pensar un poco sobre mi pregunta, como que quizás la hice sonar como excluyente, ¿no? Como que, oye, solamente deberíamos ser uno de los dos, pero no, pues me has hecho perdón, recapacitar y pensar en que no necesariamente, pues o sea, puede ser que tengas a los junior, ¿no? A los menos experimentados comenzando a aprender desde el diseño per se y ya con experiencia, ya con madurez, ya con desarrollo, puedes ir pasando a las conversaciones más de estrategia. Entonces, efectivamente, creo que no quiero simplemente ser de esos antipáticos que decimos, estamos en todo, ¿no? Todo podemos hacer. No, me gusta siempre encontrar nuestro lugar. Así que, buenazo. Todavía una pregunta en la cual voy a tener que seguir pensando porque sí creo que es una pregunta importante cuando tú al inicio además decías que uno de los retos que tenemos ahorita en una etapa tan todavía joven de behavioral design es encontrar espacios, ¿no? O sea, demostrar y compartir qué es lo que hacemos y que, como tú dices al inicio, los stakeholders todavía no entienden perfectamente la disciplina, lo cual puede ser muy positivo, como tú decías, porque es lindo poder enseñar, pero a la vez trae retos, porque cuando no entienden en dónde caes, no eres el primero que te piden en la mesa, ¿no? Y Así era es. un poco el reto que yo tenía cuando también lideraba el equipo, es decir, a diferencia de ustedes que diseñaban, yo que estaba a la cabeza del equipo, pues mi chamba era más de política, diplomática. Es como que, oye, ¿cómo hago para hacer que más personas pidan el rol y no me pidan solamente pues los service designers, los UX y demás, ¿no? Entonces, como que ese es un reto bien importante para la disciplina de forma que pueda seguir creciendo, ¿no? Sí. Este, Pame, acercándonos un poco al final, pero todavía tenemos unos minutos. Este, Juan, quiero regresar al tema de las comunicaciones porque tú mencionabas, por ejemplo, citabas al BIT, que recomendaba que es una de las formas como que más rápido puedes entrar en una empresa o puedes comenzar a demostrar tu valor, ¿no es cierto? Este, ¿Cuál ha sido el reto quizás más grande que has tenido en algún proyecto donde hayas tenido que trabajar en diseño de comunicaciones? Ah, bueno, en realidad todos los retos son importantes. Creo que el, esa pregunta está para pensar. Eh, bueno, creo que todos los retos, todas las comunicaciones que tienen que ver con promover la venta Ujú, son bastante difíciles, son bastante complejos, porque la venta o hacer que una persona decida comprar es una conducta bastante ambigua. Es mm, como, ¿qué significa que la persona compre? Entonces, generalmente las solicitudes que llegan son para diseñar piezas de correo. ujú, Entonces, el mailing para venta ahorita es bastante complicado, ¿no? Porque los clientes estamos siendo bombardeados día a día claro. por correos de varias marcas. Entonces, creo que ha sido un reto cómo puedo hacer que las personas abran el correo, cómo promuevo el open rate, cómo Ujú, promuevo que las personas call to action y luego cómo promuevo que las personas completan el formulario para que pueda generarse un lead. Entonces, esos tres retos están en una sola comunicación. Entonces, si te das cuenta, cada uno tiene su propia complejidad. Entonces, para el Open Rate, yo me he metido a investigar qué funciona, qué se debe hacer, qué no se debe hacer para que las personas abran, no abran. Incluso no es solamente qué debe decir, es a qué hora debo mandar el mensaje. ujú, Entonces, ¿qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado antes? ¿Qué correos han sido abiertos? Entonces, a mí me encanta, yo soy una apasionada, soy una loca data. A mí me encanta la data, yo me he pedido todos los dashboards posibles de comunicaciones en RIMAC, entonces creo que ya el equipo de CRM está harto de mí porque siempre estoy ahí, por favor, necesito ver los resultados de estas comunicaciones que se han enviado para este segmento específico, para este producto específico. Entonces, eh, solo para el Open Rate hago eso. Y luego claro. para el contenido ya es un poquito más ver cómo hacemos para que la persona entienda, para generar, y he visto varios modelos también de cómo cultivar la relación, cómo reducir incertidumbre, cómo motivar la acción. Entonces,
Ese es otro solo para el contenido, y luego para el cotizador, o sea, para que las personas nos dejen sus datos, es otra historia, ¿no? Porque es qué debe decir, qué le debemos pedir, debe ser un pedido por pantalla, debe ser todos los pedidos en una pantalla. Por Claro. favor, experimentemos, y ahí sí es, como te digo, un reto, ¿no? Entonces, creo que esas comunicaciones para la venta de Mm. productos son las más retadoras, son las más complicadas. Estoy contento de haberte preguntado esto porque creo que dio oportunidad para abrir un poquito más cómo es el mundo de trabajar con Behavioral Design. Es decir, todos los que te acaban de escuchar, em, creo que espero que les haya quedado tan claro como a mí, que cuando tú quieres decir algo tan simple como ayúdame a vender más, lo primero que a veces tienes que hacer es entender qué comportamientos están detrás de este proceso de venta. Es decir, no claro, si tú me encargas hacer un mail, me estás poniendo arriba del funnel, ¿no? Es decir, no es que alguien recibe un mail y ¡boom! Compró, ¿no es Exacto. cierto? Este, es decir, el trabajo que has hecho ahorita como de determinar como que ciertos comportamientos. Primero tienes que abrir el mail. Eso es un comportamiento por sí. Y es un reto inmenso, ¿no? Como tú bien dices, estás bombardeado de correos, todo además pasa al spam probablemente. Entonces como que tienes un reto inmenso para que la gente te arranque, vea tu correo. Segundo, una vez que abrió el correo, para no decir que lo leyó, porque no tenemos idea si alguien lee o no lee un correo, pero sí cómo haces el clic en el call to action, ¿no es cierto? O sea, en el que te va a mandar, no sé, a la página web del marketplace o lo que fuese, ¿no? Y ya después seguir con el funnel de, oye, y que escoja un producto, que haga checkout, que ingrese los datos de su tarjeta, o sea, son estos micro comportamientos que conforman este macro comportamiento de comprar, ¿no? Entonces, em, si bien existen tal cosas como los Customer Journey Maps y todo lo demás, o los diseños de flujos, creo que ese foco en el comportamiento, en la acción palpable, es lo que, digamos, diferencia a un behavioral designer de cualquier otro diseñador. Y ahí es donde está además el éxito. Si tú logras generar ese comportamiento, vas a llegar al resultado. Y lo otro que también mencionaste sobre el tema de la data, yo no podría estar más de acuerdo contigo. Es como que la data es vital, es mucho más importante que para mí cualquier medio de información declarada, dependiendo de la investigación, obviamente. Pero me hace gracia porque creo que ahí es donde conecta con tu espíritu cuando inicialmente me decías que ibas a estudiar ingeniería informática, ¿no? Es como que Sí, es como que, claro, me hace todo el sentido del mundo. O sea, el tema de acceder a esa información y más aún saber gestionarla, y creo que ahí tienes una ventaja frente a otros behavioral designers y te animaría a que sigas empujando tu vena de data. Va a ser crítica, más aún en lo que se viene, ¿no? Con todo lo que viene, las nuevas olas del levantamiento de información y más aún con todo lo que se necesita para AI y todo, exacto. el tema de saber gestionar data va a ser vital. Así que te felicito. Gracias, Choyo. Sí, tal cual, tal cual. Creo también que está asociado a ese background mío de ciencias de números, porque siempre me han gustado, en verdad. Mm, Entonces yo me armo mis tablas con claro. todos los porcentajes, saco tablas dinámicas. Sí, eso para mí me podría pasar todo el día viendo esos números. Pero sí, Ujú. como lo has dicho, de hecho, algo que no mencioné es que soy profesora actualmente Ujú. de un programa también de Behavioral Design. Sí, en Eh, Toulouse-Lautrec, ¿verdad? Sí, luz. Entonces, dicto diagnóstico y diseño. Y Ujú, algo que siempre le trato de comentar a los alumnos y alumnas es que donde ellos no son behavioral designers de ujú, profesión, no tienen el rol de behavioral, pero siempre les digo, donde puedan, hagan un mapeo de comportamiento. Si es que ujú, tienen un reto en donde tengan que promover una conducta o quieran vender, que es algo que todas las empresas quieren. Si quieren vender, hagan el mapeo de comportamiento. ¿Cuáles son todos los pasos que sus clientes o sus usuarios deben pasar para comprar su producto o su servicio? ¿Cuáles son esos pasos? Solo claro, hagan eso y ya están aplicando behavioral. Y exacto. luego identifiquen uno de los puntos en donde están identificando qué se puede hacer y busquen información, busquen papers, eh, hagan entrevistas, cuando ya hayan diseñado, testeen, si no pueden testear con usuarios reales, testeen con su familia y con amigos, pero siempre busquen la solución, siempre los motivo mucho a que de alguna manera puedan usar behavioral, porque soy una ferviente creyente de que behavioral se puede aplicar en cualquier empresa Sí. y necesitamos empezar a aplicarlo. Entonces, me gusta tener este espacio con los alumnos para poder motivarlos a que lo hagan.
Te felicito. Me parece que coincido totalmente con tu ángulo. Entonces, y me alegra mucho. De verdad te escucho y me llena mucha ilusión porque no ha sido hace mucho cuando has estado, digamos, estudiando. Dijiste en el 2020 comenzaste a explorar esto. Solo estamos en el 2024 comenzándolo y has crecido mucho y tienes las cosas bastante claras. Así que te felicito, Pame. De verdad que me da mucho gusto haber podido compartir tu experiencia con las personas que nos están escuchando, viendo. Y de verdad, de nuevo, te felicito por las cosas que se están logrando y ahora por el pase que tienes a una empresa tan importante como B-Way, que estoy seguro que vas a no solamente aprender mucho, pero vas a aportar bastante tanto a esa organización como a los clientes con los que trabajes. Así que de verdad que estoy muy contento de escucharte. Y Muchas ya gracias. llegando ahora sí hacia el final, Pame, aprovechando toda esa experiencia, me gusta siempre darles un espacio a mis invitados para que nos compartan unas últimas palabras de sabiduría, una reflexión final de todo lo que hemos estado conversando como recapitulación. Hemos hablado un poco sobre qué es el rol del behavioral designer en base a tu experiencia, cómo se diferencia, se parece a otros roles de diseño, cómo entramos en el mundo de las comunicaciones como un primer canal para hacer diseño, pero como que no debemos quedarnos ahí, sino más bien pensar en otros espacios, porque como tú bien dices, behavioral design se puede aplicar para muchos espacios dentro de una empresa, incluyendo en el diseño estratégico de qué hacer para que un comportamiento ocurra. Entonces hemos abordado varios temas de cómo se aplica el behavioral design en las organizaciones. ¿Qué reflexiones finales nos podrías dejar? Gracias, Choyos. Bueno, creo que justo hace poco leí un artículo que hablaba sobre el behavioral lens o el lente de comportamiento. Entonces, mucho a poder moverme entre los stakeholders que de repente no necesitan o piensan que no necesitan behavioral en sus proyectos, es más bien recordar que behavioral, más allá de ser una disciplina, también es un lente con el que podemos ver las cosas. Entonces, si lo vemos de esa manera, en todos los problemas que tengamos en nuestras empresas en donde quisiéramos promover que nuestros clientes hagan algo, vamos a necesitar tener nuestro lente de behavioral o nuestro lente de ciencias del comportamiento. Entonces, definitivamente en las empresas vemos data, pero la data no es más que números y para poder interpretar la data necesitamos entender a las personas, necesitamos entender por qué tenemos esos resultados, por qué funcionó esto mejor que lo otro, y eso ya es analizar desde una perspectiva del comportamiento. Entonces, creo que si es que no tenemos un equipo actualmente de behavioral instalado en la empresa o en la compañía, definitivamente sí recomiendo o sí promueva a las personas, a los líderes, a que empiecen a implementar, por ejemplo, el mapeo de comportamiento, cuáles son los pasos que una persona necesita para desarrollar o ejecutar determinada conducta. También que se informen mucho sobre los frameworks. Creo que los frameworks nos ayudan a darnos orden y yo puedo dar fe de que trabajando en consultoría de investigación de mercados, cuando haces tu análisis, si no tienes un framework o un norte, es muy desordenado hacer el análisis, digámoslo así. Pero los frameworks de behavioral te ayudan a tener un orden, seguir una estructura. Entonces también los motivo a usarlos como una herramienta bastante útil dentro de su compañía. Y para las personas que quieren meterse al mundo de behavioral, les digo que es el momento ideal. Ahorita realmente la demanda está creciendo, la demanda por behavioral designers. Bueno, la oferta está creciendo para los behavioral designers, están abriéndose bastantes posiciones y no hay muchos, digamos, behavioral designers con ese título, ¿no? Con esa formación. Entonces es un buen momento para empezar a formarse. Si no son psicólogos, yo sé que al principio a mí me pasó al menos que me vi un poquito desmotivada por eso, pero infórmense, estudien bastante, escuchen podcasts, vean los behavioral pills de Choyos, que en verdad son súper fuente de información, a mí me sirvieron un montón. Lean libros, bueno, ya creo que si están en este mundo deben conocer quiénes son los referentes más importantes, pero creo que eso es lo que me gustaría que se lleven de esta entrevista. Me encanta, papi. De verdad que muy sabias tus palabras, de verdad. Te agradezco por compartir esa experiencia. Ha sido muy lindo poder ponernos al día, ver cómo estás y qué has estado logrando. Y como te decía hace un rato, estoy muy contento, muy orgulloso de cuánto te has desarrollado en tan poco tiempo. Y efectivamente quiero reforzar esas palabras que has dicho. No tienes que ser un psicólogo. O sea, es como que
el que uno a los 16 años o 17 haya escogido una carrera u otra es casi, casi ya el azar, ¿no? Es como que, bueno, algo te gustó, tenías un familiar, tu mamá, tu papá, pero la verdad es que yo creo que uno escoge su carrera a esta edad, ¿no? Ya cuando has explorado, has visto y como has visto y como te acabas de dar cuenta, tu background de lo que originalmente quisiste estudiar como ingeniería informática te sirve para esto y, digamos, siempre todo lo que hemos hecho en el pasado nos viene bien. Así que todos están invitados, invitadas a aprender sobre behavioral design. Y por favor, Pame, de ahí pásame tu link, lo voy a poner también para que averigüen sobre el curso que dictas en Toulouse-Lautrec. Estoy seguro que tus clases deben ser espectaculares porque te conozco, te he visto hablar, te he visto la pasión que tienes por esto y eso es muy importante. Así que gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros hoy día y compartirnos tu experiencia. Gracias a ti, Choyo, gracias. Y también aprovecho para devolverte también las felicitaciones. Creo que estás haciendo un súper buen trabajo haciendo que esa disciplina sea más conocida. Como te digo, yo soy una de las que llegó y de casualidad, y sé que es el caso de muchas otras personas, lo he escuchado en entrevistas de personas que quieren postular a la posición en RIMAC, te mencionan como referente, así que también felicitaciones por eso. Gracias, Y gracias Pame. por tenerme aquí. No, muchas gracias. De verdad significa mucho para mí. Se lo digo a todo el mundo que me deja un comentario o unas palabras parecidas. Significa bastante porque esto comenzó hace no mucho, cuando yo también, como tú, vi un video, leí un libro y dije, wow, qué increíble que es esto. Y quise comenzar a fomentarlo y la verdad que tener ese feedback, saber que hay gente como tú, y te recuerdo en los Behavioral Pills, ahí en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados, más o menos por esta época, me acuerdo que era más o menos por marzo, por ahí, te recuerdo mucho y luego haber tenido en clases, de verdad que me da mucho gusto que personas como tú les haya servido y por eso decía, me siento muy orgulloso de ver cómo te has ido desarrollando. Así que gracias por tus palabras, Pame. Y nos Gracias, vemos Choyo. muy prontito y mucha suerte con tus nuevos retos. Dale, gracias, nos vemos. Bien, entonces, de verdad que, como siempre digo en estos momentos del video, estas experiencias son muy bonitas para mí porque cada vez se me hace de hecho más fácil incluso encontrar a personas que pueda invitar al programa. Es decir, Pame hace no mucho estaba comenzando, estaba estudiando, estaba aprendiendo, entra a una empresa en donde puede aplicar en el día a día lo que venía ya aprendiendo en la teoría y miren cómo ha crecido tan rápido. Y ahora poder invitarla como digamos, participante, entrevistada en este canal y que ella pueda compartir su experiencia, como decía, me ilusiona bastante, porque simplemente demuestra cómo esta comunidad en realidad va creciendo y somos cada vez más los que estamos ganando experiencia en la cancha, que es para mí lo más importante, más incluso que los estudios. Los estudios son buenos, pero estar aplicando, siempre digo, un diseñador aprende diseñando. Así que quédense, no se olviden de suscribirse en el canal para que se enteren de la siguiente invitado que voy a tener. Ya tengo un cronograma casi ya armado esperando las siguientes grabaciones y las voy a subiendo a este canal y obviamente no se van a enterar fácilmente si no se suscriben porque no siempre todas las redes sociales promueven todos mis posts de la misma magnitud, especialmente cuando pongo links de algo que está fuera de su red. Es un aprendizaje que he tenido de gestión de redes. Así que nada, sin más, nos vamos a ver muy pronto en un siguiente episodio de En Vivo desde Behavioral Pills.